Hola. Introducción a la algorítmica, unidad 4, vectores. Un vector o un arreglo es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. La propiedad ordenado significa que el elemento primero, segundo, tercero, enésimo de un arreglo, aquí lo voy a mostrar. Esto, por ejemplo, sería el primero, este el segundo, y así sucesivamente, hasta el enésimo, dice. Los elementos de una raíz son homogéneos, es decir, del mismo tipo de datos. Un arreglo puede estar compuesto de todos sus elementos de tipo cadena, por ejemplo. Estos serían los elementos del arreglo o del vector. Pero también pueden estar así como números, como cadenas de caracteres. Otro puede tener todos sus elementos de tipo entero, o sea, lo que quiere decir es que un vector o puede ser solo enteros o solo de caracteres y no puede mezclarse. Los arreglos se conocen también como matrices en matemáticas y tablas en cálculos financieros. El tipo más simple, ¿verdad?, de arreglo o vector es el arreglo unidimensional o vector matriz de una dimensión. Este vector sería una matriz de una dimensión. Un vector de una dimensión denominado notas, por ejemplo, como tenemos acá, que consta de n elementos, como podemos ver, ¿verdad? Hasta n elementos. Ok. El subíndice, estos serían los subíndices, ¿verdad?, de cada vector, 1, 2 y hasta n, designa su posición en la ordenación del vector. Este sería el 1 que me está indicando la posición 1 del vector, 2 la posición 2 del vector y así sucesivamente hasta la posición n del vector. Los vectores también pueden contener datos no numéricos, así como carácter. Como este ejemplo aquí, podemos observar un vector llamado frutas, en donde tenemos en la posición frutas 1 tenemos, por ejemplo, uvas. En la posición frutas 2 tenemos manzanas. Y así sucesivamente. Aquí en el medio tenemos una posición i, ¿verdad? Aleatoria. Y está indicando el elemento papayas. Y así sucesivamente hasta la posición n, que sería el último, que está marcando melocotones. Son ejemplos nada más. Otro ejemplo de un vector puede ser los nombres de un alumno. Vamos a verificar acá. Acá, como pueden ver, observar, este es un vector alumnos, por eso le llamamos alumnos acá. El vector se denomina alumnos y tiene 30 elementos. Acá estamos mostrando solamente algunos de los elementos. Estamos indicando, por ejemplo, 1, 2, 3. Tenemos 1 Luis, 2 José, 3 Victoria, puntos suspensivos, una posición cualquiera, por eso le llamamos i, que sería Martín, y puntos suspensivos hasta el último que es 30 y es Graciela.
Los vectores se almacenan en memoria central de la computadora en un orden adyacente. Van juntándose cada vez que se va almacenando. Así, por ejemplo, siguiendo aquí el ejemplo, un vector de 50 números denominado números. Valga la redundancia, tenemos números 1, números 2, números 3, puntos suspensivos hasta número 50. Aquí podemos observar algo muy importante, en donde aquí se puede representar, aquí se está representando gráficamente por 50 posiciones de memorias sucesivas. ¿Qué significa? Por ejemplo, si estoy en la dirección X, cualquier dirección significa eso, ¿verdad? Que X puede tomar cualquier valor. Significa que la siguiente dirección que está en una posición adyacente, sería hacia al lado, va a ser esa posición más uno y la siguiente, esa posición más 2 y así sucesivamente. En este caso que tenemos 50 va a ser esta dirección más 49 y suma con eso 50. También podemos tener en cuenta aquí algo muy importante, que cada elemento de un vector se puede procesar como si fuese una variable simple, así como hacíamos en la estructura básica de un algoritmo en, en las unidades anteriores. Se puede procesar como si fuese una variable simple, pero cada elemento del vector, este sería un solo vector, y cada elemento se considera como una variable simple al ocupar una posición de memoria. Cada variable, o sea, cada elemento del vector ocupa una posición de memoria. Así, por ejemplo, podemos escribir acá números, sería la posición 25 igual a 72. ¿Qué significa esto? Que almacena que números 25, números que sería de este vector que mostramos aquí, está almacenando en la posición 25 el número 72. O sea, este 72 es el elemento que se va a guardar o almacenar en el vector números en la posición 25. O sea, en la posición que está más o menos por aquí, por el medio del vector. Ok. Cuando yo quiero, por ejemplo, imprimir, voy a escribir así, imprimir números, que sería el nombre de mi vector, 25. ¿Qué me va a imprimir ahí? ¿Qué se va a visualizar? Se va a visualizar el elemento que está guardado en esa posición, en ese casillero, en el que mostramos acá en el vector, en la posición de la posición 25, me va a imprimir ese número que está guardado en este vector, o sea, este sería el elemento, este 72 es el elemento que está guardado en esta posición 25. Bueno, algunas instrucciones que manipulan este ejemplo que tenemos aquí, estamos refiriendo a este vector aquí, por ejemplo, escribir
x1. O también lo llamamos imprimir x1. ¿Qué muestra esta instrucción o qué ejecuta esta instrucción? Se visualiza lo que está en esta posición del vector, en x1. ¿Y cuál es el elemento que se encuentra en esta posición? Es el elemento que está aquí, en nuestro vector, que sería el 14.0. O sea, si coloco esta instrucción, me va a mostrar este elemento. Eso es lo que significa. ¿Qué más podemos hacer? Ah, también puedo hacer lo siguiente. Si hago esto, x sub 4 también se lee. ¿Qué significa hacer esto? Si hago esto, ¿se recuerdan de la flechita que también era lo mismo que utilizar el igual? También puedo hacerlo así. Entonces, ¿qué significa? Que en la posición 4 del vector x voy a asignar el número 45, el elemento 45, que sería aquí. Este sería la posición 1, 1, posición 2, posición 3 y posición 4. O sea, en esta posición yo guardaría el elemento 45. ¿Y qué pasa de este elemento? Se borra y se queda el 45. Almacena el valor 45 en x4. Eso significa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra operación podemos hacer? Bueno, podemos también hacer lo siguiente. Si hago así, suma igual a x sub 1 más x sub 3. ¿Qué me devuelve esta instrucción aquí? Me va a hacer lo siguiente. Va a sumar lo que está en x1 y lo que está en x3. Estos dos elementos va a sumar y va a devolver un valor. Sería 14 más 8. Entonces, ¿qué me va a guardar en suma? Me va a guardar la operación que se hizo sumando este más este, que era 14 más 8. Serían 22. Entonces suma vale 22.